Ciencia para su merced. Primero tenemos a Isabel Cavalier, ella es la directora de Transforma. Un aplauso, por favor. Luisa Lema, ella trabaja en ONU Ambiente. Pablo Correa, editor de Ciencia y Ambiente de Diario El Espectador. Y Efraín Domínguez, él es profesor de la Universidad Javeriana. Listo, pero antes de empezar, yo quiero que vean esta cosa que está aquí tan bonita detrás de nosotros. Esto es un árbol de verdad. Si uno lo toca es duro, vea, duro. Entonces yo les pregunto a ustedes, los que saben no digan, ¿de dónde saca la masa un árbol? Este tronco, esas hojas, ¿de dónde sale esa masa? Esa cosa dura que uno toca. ¿Será que sale del suelo? ¿Del agua? ¿Aló? Listo. Entonces resulta que esa pregunta pasa por toda la presentación. La segunda. Eso. Un señor que se llamaba Jean-Baptiste Van Helmont, por ahí entre 1500, a finales de 1500, hizo un experimento chéverísimo. Él cogió una mata, cogió una matera y le puso tierra y pesó la tierra, ¿cierto? Y le pesó 200 libras la tierra, ¿listo? Luego puso una plantita que pesaba 5 libras, ¿cierto? Y él esperó 5 años. Entonces ya era un sauce grande, era una planta, un sauce ya era grandote. Y volvió a pesar el sauce. ¿Y cuánto le pesó? 169 libras. Y él dijo, bueno, si la masa del árbol viene de la tierra, quiere decir que la tierra va a pesar menos, ¿sí o no? Pura lógica. Y cuando pesó la tierra por segunda vez, le pesó lo mismo que pesaba al comienzo. O sea que la masa de los árboles no viene del suelo. Él pensaba que venía del agua. Hoy en día sabemos que no viene del agua ni del suelo. ¿De dónde viene? ¿Alguien? Del aire. Muy bien. Del aire. Es como magia. ¿Cómo es posible que este tronco que es tan duro se forme del aire? Y lo que pasa es que en el aire hay una cosa que se llama gas carbónico o CO2. Y ese gas se mueve entre diferentes cosas, entre el aire, en el agua, en las plantas. Y ese gas está relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, y es cambio climático. Hoy vamos a entender por qué se relaciona ese gas que está en las plantas, que está en el aire, con este problema de cambio climático que es tan actual. Pero antes de empezar con el tema, quisiera que cada uno de nuestros panelistas nos contara, bien resumido, un poquito de quiénes son, para que ellos mismos se presenten, cómo llegaron a saber de este tema y, importante, cómo este tema del cambio climático les cambió la vida o su trabajo. ¿Por qué no empezamos con Luisa? Hola a todos. Para mí las dos preguntas son un poco lo mismo, porque yo terminé siendo lo que soy por el cambio climático un poco. Yo supe del cambio climático hace mucho tiempo, tanto tiempo que cuando yo estaba chiquita
yo le decía a mi abuelita que yo me iba a ir a vivir a Groenlandia porque el planeta se iba a calentar tanto que en Groenlandia el clima iba a estar bueno. Yo estaba muy chiquita y era súper consciente simplemente por ver documentales en algo que los que somos catanos aquí sabemos que se llamaba televisión educativa y cultural, que la daban antes de Pequeños Gigantes. Eran puros documentales y yo me los chupaba todos. Yo me veía Mazinger y otras cosas, su merced veía documentales. Exacto. Pero Mazinger era los domingos. Bueno, el caso es que eso fue una de las millones de cosas que me empezó a sembrar esa pasión por la ciencia, por el conocimiento. Y ya desde súper chiquita yo tenía clarísimo que yo quería ser científica, lo que fuese que eso significaba en mi cabeza. Y esa de científica lo terminé traduciendo en ser ingeniera forestal de la Universidad Nacional y bióloga de la Universidad de Antioquia. Y bueno, después ya aprendí que la ciencia no era la solución de todo y que uno quiere seguir salvando el planeta. Entonces ahora trabajo más con temas de política ambiental. Excelente. Efraín. Bien, buenas tardes a todos. Yo soy ingeniero hidrólogo. Pues un hidrólogo lo único que sabe hacer es contar la disponibilidad de agua, y eso solo en los continentes, porque en el océano lo hacen los oceanólogos. Entonces yo solo me dedico como a estudiar cuánta agua hay en el territorio, qué calidad tiene, cómo está distribuida. Llegué un poco por accidente a esta carrera porque en principio quería estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pero me pareció muy aburrido que yo transmitiera una señal y un aparato receptor con seguridad del 99% la iba a recibir. Y empecé a buscar algo que yo no pudiera entender tan fácil. Y alguien me mostró la universidad donde estudiaban hidrología, y cuando comencé a preguntarles qué estaban estudiando, nadie era capaz de decirme con claridad para qué servía eso. Y yo dije, esta es la carrera que yo quiero. Fue acertado, además que yo estudié en Rusia, y creo que es uno de los países donde el tema científicamente se tocó por primera vez y fue utilizado para procesos de planificación, en algunos casos para planificar cosas como la Guerra Fría, de cómo destruir economías, cosas que parecían de la Guerra de las Galaxias. Otra vez me convencí de que eso era lo que yo quería estudiar. Finalmente, cuando ya estábamos terminando la carrera, encontré un profesor que trabajaba modelamiento matemático y nos mostró un aparato matemático que modela probabilidades. Y yo pensaba que las probabilidades nunca cambiaban, que eran las que eran y no podían evolucionar. Y una de las causas de que las probabilidades evolucionen en los caudales de los ríos, en la oferta de agua que tienen los países, es el cambio climático. Y esa fue la causa que me llevó por el sendero de estudiar cómo pueden cambiar las cosas, que siempre cambian, porque es lo más interesante de todo. Tanto el clima, el estado del tiempo, como el régimen hidrológico del agua en los continentes siempre están cambiando. Y ahora nos dicen que lo que cambia va a cambiar aún más. Se volvió demasiado interesante y era inevitable ponerse a estudiar el tema. Súper. Pablo. Bueno, yo comencé estudiando medicina, pero deserté en el séptimo semestre, entonces me pasé a periodismo. Mi papá sobrevivió. ¿Cómo? ¿Tu papá sobrevivió? Mi mamá sobrevivió, sí. Me pasé a periodismo, obviamente, luego hice doble programa con literatura. Entonces cuando entré al Espectador, como se podrán dar cuenta por mi trayectoria académica, todavía estaba un poco perdido en la vida, pero las cosas se van conectando como los ríos, y mi jefe sabía que yo tenía como ese antecedente de medicina y de ciencia y salud, entonces me empezó a encargar temas de eso. Entonces empecé a entender que las dos cosas, que esas dos pasiones estaban conectadas, las ciencias como un interés intelectual y las humanidades y la escritura como una cosa más como instintiva, más pasional, y descubrí que podía hacer algo que se llama periodismo científico. Entonces empecé a trabajar en eso en El Espectador, y un día, digamos, ese periodismo científico me llevó de los temas de salud, a educación, a ciencia, y
a medio ambiente, y el otro día estaba buscando en los periódicos por una cosa que tenía que hacer, como la primera nota que hice medio ambiente, y resultó que era una nota sobre especies invasoras, eran hormigas, la rana toro. Entonces como estaba cerca de profesores universitarios y los entrevistaba, digamos, por ese camino empecé a entrar en el tema del periodismo ambiental y de cambio climático. Y de repente en el 2007 creo que fue la primera vez que alguien me pidieron un artículo, algo yo no había nunca como reflexionado ni leído mucho de eso. Me enteré que venía la cumbre en el 2008, venía la cumbre el año siguiente, la cumbre de cambio climático en Copenhague, y cuando ya me puse a leer un libro sobre eso, a ver, pero ¿cómo así que se está acabando esta vaina y se está calentando y los periódicos qué? Yo nunca veo una nota de esto en El Espectador, y digamos ahí ya comenzó un proceso de casi una década en la que no solo he participado yo, sino otros periodistas ambientales divulgando información sobre el cambio climático. Bueno, gracias, Isabel. Gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar aquí. ¿Cómo llegué yo a este tema? Realmente por pura casualidad o por destino, tal vez. Yo soy abogada y siempre me encantó todo lo internacional. Entonces me fui a hacer una maestría en Derecho Internacional, siempre me ha encantado todo lo que fuera así, otros países, otros idiomas, bueno, ahí estudié varias cosas, entre ellas Derecho Ambiental Internacional, realmente porque me quedaba como en el horario y se veía como interesante al principio y dije, bueno, es algo diferente, estudiemos esto, y en la maestría entonces pues hice un año de Derecho Internacional Ambiental. Y uno al final del año podía elegir las preguntas, pues podía, digamos, descartar unos temas del examen final. Y el tema de cambio climático, yo decía, uff, esa vaina tan complicada. Yo creo que yo ese no lo voy a estudiar porque me dormía en todas las clases que había sobre ese tema. Y entonces, bueno, no hice el examen sobre eso. Bueno, llegué a Bogotá y dije, bueno, este es el momento de tener una experiencia en el sector público, ahora que estoy joven y tengo muchas ganas. Entonces entré a trabajar a la Cancillería y la noche anterior me dijeron, bueno, perfecto, tú has trabajado en derechos humanos toda la vida. Y yo, sí, me encanta ese tema, perfecto, vas a entrar a temas sociales. Y yo, buenísimo, lo que me encanta, listo. Y a las 10 de la noche de un domingo, el domingo anterior a entrar a trabajar es el lunes, me llama quien sería mi futura jefa. Un domingo a las 10, yo decía, Dios mío, esta vaina empezó grave. Isabel, mira, necesito saber si tú puedes ser flexible y es que yo realmente necesito que tú te encargues de temas de cambio climático. La verdad es que sufrí esos 30 microsegundos que dije, no, pues claro, era mi jefa, yo cómo le iba a decir que no. Yo, claro, no, me encanta, yo quiero aprender algo nuevo. Buenísimo, súper chévere de una. Bueno, llegué al otro día en cero, o sea, yo sabía que existía un fenómeno llamado cambio climático, lo básico que uno muy malamente aprende en el colegio. Ya había pasado la cumbre de Copenhague, yo había leído algo en el periódico al respecto, pero pues ya. No, ahí. Sí, tipo Pablo Correa escribiendo esto. Yo ya había pasado 2 carreras y tú estabas en el colegio. Exacto. Más o menos. Así sigo siendo de joven y bella. Entonces, bueno, desde ese día sufro lo que yo llamo el síndrome climático. Y es que no me pueden poner a hacer absolutamente nada, ningún otro tema me lo pueden poner a estudiar que me haya parecido más urgente, más apremiante y que llame más mi necesidad absoluta ética de dedicar todo mi tiempo a resolver ese problema. Bueno, excelente, gracias por las historias. Un aplauso, un aplauso. Como se dan cuenta, es polifacético, interdisciplinario grupo. Me encanta porque además yo como vengo del mundo de la academia, entonces no siempre tienes profesores, en mi caso de biología o relacionados, pero aquí yo también voy a aprender muchísimo. Antes de hablar de este tema, porque es que este tema es complejo y da para una carrera completa incluso, entonces vamos a tener que primero tener unas bases sólidas de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando. Por ejemplo, vamos a diferenciar qué es eso de variabilidad climática
y cambio climático, porque no es lo mismo y muchas veces uno se confunde, ¿sí? Entonces yo quisiera que por favor Efraín nos contara cuáles son la diferencia entre estas dos cosas y de paso, ¿qué es eso del cambio climático? Bien, muchas gracias. Bien, el tema es bastante largo y bastante peludito, no vamos a poder entrar en todos los detalles, voy a ser tal vez demasiado coloquial, espero que me excusen por ello. Si en algún momento quieren hablar un poco más de eso, siempre me pueden invitar a un tinto con empanada, yo por eso casi siempre me vendo y soy capaz de explicar cualquier cosa. No es con tamal, con empanada y tamal también. Tamal también. Listo. Entonces, a ver, cuando uno va saliendo por la mañana y se va a vestir, que va para la universidad, que va para el trabajo, le pregunta a la abuelita, al tío, a la mamá, cómo está el clima, ¿cierto? Todos hacemos eso. Se pone las botas como yo. Sí, o no preguntan ustedes, se ponen cualquier trapo encima y salen corriendo. ¿Qué hacen? Le preguntan, ¿cierto? Bien, ahí comienza una dificultad en la diferenciación de los conceptos, porque es una característica del castellano. Nosotros no nos gusta decir, abuelita, ¿cuál es el estado del tiempo? Porque eso es demasiado largo. ¿Quién va a gastarse 3 palabras para preguntar cómo se encuentra la atmósfera turbulenta sobre los Andes colombianos en Bogotá? ¿Cierto? Entonces preguntamos cómo está el clima. Y la abuelita nos dice, está lluvioso, está venteado. Nos dice cualquier cosa que ella crea conveniente para obligarnos a vestirnos mejor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que comenzar a hacer las aclaraciones, porque lo primero que tenemos que entender es ¿qué es el estado del tiempo? El estado del tiempo es un conjunto de variables que definen cómo está nuestra atmósfera en un momento del tiempo y en un lugar determinado. Así que es una cosa muy concreta. Entonces el estado del tiempo es cuál es la temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la dirección del viento, la humedad, etcétera, allí en la puerta. Eso es el estado del tiempo y le corresponde a la puerta. No le corresponde a Bogotá, es el estado del tiempo en la aldea, no hay más, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros nos queremos vestir, nos vestimos de acuerdo al estado del tiempo, es decir, de acuerdo a cómo se encuentra la presión atmosférica, la humedad del aire, la velocidad del viento, su dirección, hay o no hay precipitaciones, etc. ¿Cierto? Eso no es el clima. El clima es algo que ya requiere un pequeño esfuerzo, requiere una caracterización estadística de todos los estados del tiempo en distintos puntos del espacio y en muchos momentos del tiempo. Es una noción que requiere de un periodo largo de tiempo para poder ser definida. Entonces, cuando vamos a hablar de clima, tenemos que hablar de la colección de información sobre el estado de la atmósfera durante por lo menos 30 años. Es decir, cuando hablamos de clima, estamos hablando de todos los estados de la atmósfera que nosotros vimos desde niños hasta nuestros 30 años, o 40 o 50, cada quien lo acomoda. Y es una ponderación, el promedio de la velocidad del viento, el promedio de las precipitaciones, el promedio de la temperatura, etc. Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de algo que caracteriza a un largo periodo de tiempo y a un espacio de un tamaño significativo. Entonces podemos hablar del clima de Bogotá, del clima de Cundinamarca, del clima de Colombia, ¿de acuerdo? Y ahí podemos hablar del clima del planeta. Entonces, para definir el clima del planeta tenemos que medir alrededor de todo el planeta con un estándar único en todos los lados. Eso lo organiza la Organización Meteorológica Mundial. Acá en Colombia ese seguimiento lo hace el IDEAM y algunas corporaciones, y siguiendo los mismos estándares todos miden en horas instantáneas adecuadas para que tengamos unas mediciones que sean coincidentes en tiempo, se promedia en todo el globo y la información así medida durante 30 años caracteriza el clima del planeta. ¿Cuál será la temperatura media del planeta? ¿Alguien tiene idea? Es decir, se midió durante 30 años en muchas estaciones meteorológicas la temperatura del aire, se promedió en todas las estaciones, en todos los momentos de tiempo y se saca todo el promedio de temperatura del planeta. ¿Cuál será? ¿Alguna idea?
15, cerca, caliente. ¿Otra opinión? 12, se alejó un poquito. Demasiado lejos. Es 14. Es 14 para no poderlos adivinar más. Pero lo interesante es que el planeta es un sistema, tiene un nombre así todo chévere, todo cool, con el que uno puede publicar papers. Es un sistema biestable. Entonces le gusta estar en 2 temperaturas promedio. Le gusta estar en 7 grados y le gusta estar en 14. Evidentemente le estoy poniendo ánimo al planeta, espíritu. El sistema siempre, algunos piensan que está vivo, otros no, depende de qué tan romántico sea uno. Pero lo que es cierto es que ese sistema llamado planeta Tierra oscila entre esas 2 temperaturas. Entonces le gusta pasar muchos periodos de tiempo oscilando alrededor del 7 y otros muchos años oscilando alrededor del 14. Cuando oscila alrededor del 7 estamos en glaciaciones, periodos fríos. Cuando oscila alrededor del 14 estamos en este clima de invernadero cálido, chévere para nuestra evolución como humanos. Este es el que nos interesa a nosotros, es el que más nos agrada, aunque podemos soportar y adaptarnos una que otra glaciación, más en estos momentos que tenemos ciencia y tecnología, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué es clima, ya sabemos qué es estado del tiempo. Para poder hablar de cambio climático tenemos que tener que esperar por lo menos a que pasen 2 periodos de 30 años. ¿De acuerdo? Entonces el cambio climático no lo estudiamos y no se refiere a cosas instantáneas. Se refiere a caracterizaciones sobre largos periodos de tiempo, porque en 30 años defino el clima y en los siguientes 30 años defino otro clima. Si esas 2 fotos son idénticas, no hay cambio climático. Si esas 2 fotos son diferentes, tenemos cambio climático. ¿Sí? ¿Qué impulsa a que haya cambio climático? El cambio climático siempre ha estado presente en el planeta, porque hay factores que son de orden astronómico y otros que son de orden planetario. Por ejemplo, cada 10.000 años las características geométricas de la órbita terrestre van a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar un poco la excentricidad de la elipse que hace la Tierra alrededor del Sol. No, digo que aquí está prohibido decir palabras como excentricidad, oblicuidad. Bien. Curva de Gauss. Va a cambiar un poco la forma de la trayectoria alrededor del Sol, pero eso ocurre cada 10.000 años. Entonces, digamos, ese factor astronómico, pues ninguno de nosotros lo va a ver. ¿Sí? También pasan muchas cosas con el Sol. El Sol también tiene sus periodos de actividad y cuando se llena de pecas, la radiación, el flujo electromagnético, la energía que nos envía el Sol también cambia. También la palabra tiempo. Los otros factores tienen que ver con cómo está cubierta la superficie de los continentes. Si está cambiando la cantidad de espejos de agua, la cantidad de bosques, la cantidad de nevados y por último la composición de la atmósfera. Depende de cómo esté la atmósfera compuesta, vamos a tener un reforzamiento del efecto invernadero. Igual es un tema súper complejo. Que dijo la abuelita cuando le contó todo eso. La última vez que le preguntó por el clima. Pregunte mejor por el estado del tiempo. Nunca nadie va a preguntar por el estado del tiempo, eso es muy largo para nosotros. Bueno, pero los otros idiomas tienen palabras cortas para estado del tiempo y para clima, ¿sí? Porque en inglés tenemos climate y tenemos weather, y lo que uno pregunta es por weather. Sí. Bueno, pero ya tenemos muy claro la diferencia entre ambas cosas. Y cómo nuestro efecto, o sea, estamos alterando el clima, pues. Luisa, tú trabajas ahora con las Naciones Unidas, ¿no? Según entiendo las Naciones Unidas como que cambiaron muchísimo los objetivos a largo plazo gracias a este tema. Entonces tú nos podrías contar cómo es el maní ahí, ¿por qué? Sí, señor. ¿Quién sabe por qué existen las Naciones Unidas?
obviamente. Sí. Isabel, por favor, ¿por qué existen las Naciones Unidas? Gracias, profesora. Porque nos estábamos matando. Sí, exacto. Entonces, Muy intensamente. nos estábamos matando en la Segunda Guerra Mundial. Y los gobiernos deciden, bueno, esta pelotera no nos puede volver a pasar, nosotros tenemos que crear, ya era la segunda, en un ratico muy cortico, y no, así no son las cosas, tenemos que crear una plataforma internacional en las que podamos dirimir estos conflictos territoriales, en las que podamos hablarnos a la cara sin tener que picarnos en 1000 pedazos. Entonces se reúnen por los gobiernos que lideraron que ganaron esa guerra, y crean la Organización de Naciones Unidas. Entonces, la Organización de Naciones Unidas nace como una organización cuya preocupación principal eran la seguridad y las colonias que en ese momento tenían todos los gobiernos europeos, sobre todo Holanda tenía una cantidad de colonias, Francia, Inglaterra. Entonces había como que descolonizar el planeta y preocuparnos por tener una plataforma de diálogo sobre seguridad. Eso en 1945. En el 2018, de las cosas que más hablamos en Naciones Unidas es de cambio climático. ¿Por qué? Porque el problema global nos cambió y nos empezó a cambiar desde hace mucho rato. En 1972 todavía no estábamos preocupados por lo que Efraín nos acaba de contar, pero en Estocolmo se estaban reuniendo los gobiernos por lo que ahorita estamos hablando en Bogotá. Se estaban reuniendo porque los ríos estaban contaminados, porque el aire estaba contaminado. Estaban hablando sobre todo de temas de contaminación, de residuos. Ya estaban viendo que los recursos naturales estaban llegando a un límite y estaban hablando, espérense un momentico, es que la población se está reproduciendo unas tasas enormes. Venga, ¿esto cómo se come? Nosotros ¿cómo podemos crear estrategias para que la humanidad se pueda seguir desarrollando de otra manera? Hacen una cumbre en Estocolmo y ahí crean el programa para el cual yo trabajo, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente. Le cambiamos el nombre el año pasado, antes se llamaba PNUMA. Y desde 1972 entonces el tema de medio ambiente empieza a ganar espacio en esa agenda internacional. ¿Por qué? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros tenemos aquí afectan al chino, al sueco, al australiano, igualito que te afectan a vos. La atmósfera la compartimos, es un problema global, es un problema más global y más compartido que la guerra misma por la que empezamos el sistema de Naciones Unidas. Entonces lo que uno ve en la organización es que cada vez este problema va filtrando más las agencias. Antes la FAO estaba pensando en cómo vamos a alimentar toda esta gente. Ahora la FAO tiene que pensar en cómo vamos a alimentar toda esta gente en un contexto distintísimo. Y es que las especies que cultivamos tienen que ser resistentes a más o menos sequías, más o menos lluvias, eventos más extremos, temperaturas más altas y una población creciente. Entonces el tema del cambio climático empieza a aparecer en agendas de organizaciones que hacen parte del sistema que uno ni se imaginaba. Por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo es una de las principales cosas que ellos tienen que pensar: ¿cómo vamos a hacer para generar empleos verdes? ¿Cómo vamos a hacer para que el empleo sea una manera de solucionar el cambio climático? La Organización Meteorológica es importantísima en este momento. Todos ellos hacen parte del sistema de Naciones Unidas, del Banco Mundial. Entonces, hoy el sistema de Naciones Unidas es un sistema totalmente transformado y totalmente permeado por el cambio climático. A bestia. Bueno, entonces, sí, completamente quedó claro. Esta pregunta es para Isabel. Por ahí he escuchado que hubo una cosa que se llama Acuerdo de París. Yo quiero saber si eso tiene que ver con moda o con qué. Y si en Colombia estamos, si ya empezamos a cumplir los acuerdos de París, o si no hemos empezado, o si ya terminamos, o cómo se maneja. Es que a Carlos a Efraín le faltó un pedacito. Efraín, por favor.
pero prometo llegar muy rápido al Acuerdo de París. No, de verdad, la razón por la cual existe el Acuerdo de París, que en realidad es el momento en el que tras 20 años de negociar en Naciones Unidas una solución a este problema, realmente se llegó a un acuerdo de cómo es que íbamos a cooperar globalmente para solucionarlo. Lo que lo motivó realmente es que todo eso que explicó Efraín, pues suena como si los humanos ahora estamos haciendo un impacto, pero pues la Tierra ya cambiando, ¿no? Eso es lo que suele decir mucha gente. Pero no, resulta que el problema es 1000 veces más urgente que eso. Y es, lo que pasa es lo siguiente, y es que el Holoceno ha sido una era geológica en la que ha prosperado la civilización humana. ¿Por qué? Precisamente porque la temperatura ha sido más o menos estable, pero además la concentración de gases en la atmósfera ha sido más o menos estable. Nosotros no conocemos, no sabemos lo que es existir en una situación atmosférica distinta a la del Holoceno. Y lo que está pasando en este último tiempo, desde 1850 más o menos, que fue la revolución industrial, en que empezamos a emitir drásticamente muchos gases de efecto invernadero a través de nuestra actividad humana, es que las concentraciones de esos gases aumentaron como nunca antes en esos 10 millones de años habían aumentado. Y eso empezó a ser muy preocupante en el 1972, pero hoy en día, más que muy preocupante, es profundamente y apocalípticamente alarmante, porque no solamente la temperatura del clima, no del estado del tiempo, sino el clima global ya aumentó 0.8 grados centígrados, sino que la tendencia es al aumento significativo. Y a mí la verdad, como yo no soy científica sino abogada, y los abogados somos bien conocidos por no entender nada de esto, alguien me lo explicó de una forma súper fácil de entender, y es: imagínense una gran bañera, como si la atmósfera fuera una gran bañera y estuviera la llave del agua abierta y se va llenando esa bañera, y cada año abrimos más la llave del agua, entonces cada año se llena más rápido la bañera. La bañera tiene un tope, y ese tope está definido en el Acuerdo de París, de hecho, y es cuánta concentración de gases, o sea, cuánta agua le cabe a la bañera antes de que esa concentración nos obligue a un aumento de temperatura promedio del clima de 1.5 o 2 grados centígrados. Ahorita hablamos de por qué esos son los grados centígrados, pero básicamente eso es fiebre permanente y grave en el planeta Tierra. Entonces todos los años abrimos más la llave, y en este momento más o menos el promedio de aumento anual de cuanto más abrimos la llave es 2.5% anual, que ese número pues no me dice a mí mucho, ¿no? Pero básicamente, para poner ese número en contexto, y ahí sí ya llegó al Acuerdo de París, es cuánto nos queda de esa bañera para llenar, es nuestro presupuesto de emisiones que nos cabe todavía en la atmósfera. Ese presupuesto está más o menos entre las 600 y 800 gigatoneladas de carbono equivalente porque se miden todos los gases, no solo el carbono, sino el metano, el vapor de agua. Entonces más o menos entre 600 y 800 gigatoneladas nos quedan de espacio atmosférico. Estamos emitiendo al año 41 gigatoneladas. Entonces, ¿cuánto más o menos nos da eso? ¿Sí? En 15 años nos habremos consumido el presupuesto si seguimos emitiendo al nivel actual. 15 años. O sea, las vidas de todos nosotros ya habremos llegado a ese nivel. Si la tendencia sigue igual, la comparación es la siguiente, es: habremos llegado en este siglo a emitir, mejor dicho, les doy otra comparación incluso mejor. Si usáramos todos los combustibles fósiles que en este momento conocemos que existen, todas las reservas de petróleo y carbón ya descubiertas, las quemáramos todas al ritmo que estamos quemando combustible fósil, que es una de las principales fuentes de emisiones en este momento, emitiríamos tantos gases de efecto invernadero que se necesitarían, anoté para no equivocarme, se necesitarían, acá lo tengo, 300.000 millones de años para que la Tierra las absorbiera de forma natural. O sea, nunca, básicamente en nuestras vidas, y no sabemos si nuestra civilización cómo reaccionaría a eso. Un carro, si ya estamos hablando acá de gigatoneladas, y eso no le parece como una cifra por allá gigante. Un carro emite más o menos al año 3.4 toneladas, un carro familiar que más o menos hace 10.000 kilómetros al año,
3.4 toneladas de carbono al año. Un taxi en Bogotá hace 10 veces eso. Entonces, pues, la situación es muy angustiosa. Y por eso llegamos al Acuerdo de París, porque con 2 grados centígrados de aumento de la temperatura, muchos países van a desaparecer de la faz del planeta. Ámsterdam va a desaparecer, ya se habría inundado Ámsterdam con 2 grados de aumento de temperatura. El aumento del nivel del mar sería de más o menos 1.4 metros. Tendríamos un aumento más o menos del 13% de la intensidad de lluvias en los continentes. Habría 20% menos de productividad de los cultivos de maíz y de trigo. El 30% de las especies que conocemos estarían en peligro de extinción. Y eso es con 2 grados centígrados y ya llevamos 0.8. Lograr la meta de los 2 grados centígrados es lo que se propone el Acuerdo de París. Por eso la ONU llegó a ese propósito. Y el Acuerdo de París lo que dice es: vamos a cooperar todos juntos para lograr que no superemos los 2 grados. 2 grados igual es el límite seguro, pero todo lo que les acabo de describir va a ocurrir con un aumento de 2 grados centígrados. Si nos pasamos de los 2 grados centígrados a los 5 o 6 grados, que es la trayectoria actual, si no hacemos nada, lo que va a pasar es vamos a llegar a 5 o 6 grados centígrados. Entonces el apocalipsis real pues puede estar ocurriendo. No voy a ir a los detalles de ese apocalipsis, porque la visión apocalíptica no necesariamente es lo que nos genera acción. Entonces, ¿qué está pasando? El Acuerdo de París está hecho de una manera que es la única forma en la que puedo lograrse un acuerdo, porque este es un problema profundamente económico. El Acuerdo de París no es un acuerdo medioambiental, es un acuerdo sobre la competitividad económica. ¿Por qué? Porque las emisiones globales han estado vinculadas directamente, hay una proporción directa entre el desarrollo económico, que está ligado a la industrialización, que está ligada a la quema de combustibles fósiles hasta el momento, y el aumento de las emisiones. Entonces, cuando los países llegaron a la mesa a decir vamos a reducir las emisiones, los grandes emisores, es decir, los países muy industrializados, en particular Estados Unidos, siempre dijo: yo no me voy a autoimponer una restricción a mi propio crecimiento económico. Lo hago únicamente si todos mis competidores lo hacen igual. Y China siempre dijo: olvídelo, yo nunca me voy a comprometer a eso, porque es que usted creó el problema. Y yo, que soy un país pobre, no he tenido espacio en la bañera para echar mi agua, entonces de malas, yo voy a echar mi agua hasta que yo me desarrolle. Eso es lo que decía China en ese entonces, en el 92, cuando empezó esta discusión. 20 años más tarde, la situación ha sido tan grave y ha aumentado tanto la concentración de partículas en la atmósfera que realmente no había otra alternativa. Yo creo que la ciencia ha sido tan clara que no había otra alternativa que llegar a un acuerdo, y los grandes competidores, en particular Estados Unidos y China, dijeron: listo, hagamos algo, pero entonces vamos a hacer lo que nosotros digamos que podemos hacer. Y todo el resto del mundo dijo: listo. El Acuerdo de París entonces está hecho de la manera siguiente, y es: cada país llega y dice: yo voy a poner esto, voy a reducir tanto el agua que yo estoy botando a la bañera. Entonces es autodeterminada la contribución. Si todas las contribuciones del Acuerdo de París se cumplieran al pie de la letra, estaríamos en un mundo de 2.4 a 3 grados centígrados de aumento. O sea, todavía nos estamos volando, incluso cumpliendo el Acuerdo de París. Lo bueno que tiene el Acuerdo de París es que dice: cada 5 años todos tienen que volver a la mesa y aumentar su contribución de lo que tenía en el quinquenio pasado. ¿Qué está pasando en Colombia? Colombia se comprometió a disminuir el 20% de sus emisiones al año 2030 respecto de una línea de base. Es decir, que Colombia calculó cuál era su trayectoria y dijo: respecto a esa trayectoria de aumento, yo voy a reducir un 20%, pero seguiré aumentando. ¿Sí me explico? No es una contribución absoluta. Colombia no dijo: trazo la raya en este año y de ese total de agua que estoy botando de emisiones me voy a reducir tanto, sino que dijo: respecto a esta trayectoria voy a hacerla un poco menos amplia, menos alta, y es al 20% menos, al 2030. Entonces, si uno se pone desde la ciencia a mirar, todas las contribuciones como la de Colombia son inadecuadas, porque para lograr cumplir ese presupuesto del que les hablé hace un rato, de las 600 u 800 toneladas, 800 digamos es como tenemos como el 60% de probabilidad de cumplir los 2 grados.
600 es como un poquito más de probabilidad de cumplirlo, o sea, tampoco quiere decir que con eso lo vamos a cumplir. Para cumplirlo, nuestro presupuesto son 100 toneladas, 100, estamos emitiendo 40 al año. Pero para llegar a eso a nivel mundial, ¿qué habría que hacer? La economía global, ¿qué tendría que hacer? Háganse de cuenta que este es el total de las emisiones que tenemos, que nos queda, todo este papel. Nos queda para emitir todo esto, llenarlo de cuadritos aquí, que serían las emisiones. De aquí al 2020, tiene que dejar de crecer este papel, es lo primero. Entre el 2020 y el 2030, tenemos que hacer esto. Del total, se tiene que reducir a la mitad. Entre el 2030 y el 2040, otra vez, a la mitad, es del total, del absoluto, no estoy hablando de una medida relativa, sino absoluta. De entre el 2040 y el 2050, otra vez. Esta proporción, estas emisiones que quedarían en el 2050 son las emisiones inevitables que la vida y la actividad humana de todas formas van a emitir. Digamos que las vacas emiten metano, entonces el océano, las plantas, todo el ciclo terrestre, digamos, emite carbono. Este poquito que queda en el 2050 lo vamos a tener que absorber, no sabemos todavía cómo, pero tiene que ser una emisión negativa de ahí para adelante. Solo si cumplimos eso, vamos a lograr los 2 grados centígrados. Entonces Colombia obviamente pues no se planteó esto ni muy cerca, ni muchos otros países tampoco. ¿Y cómo nos va? Pues miren, la meta del Acuerdo de París lo que dice es, vamos a hacer eso 2030 y lo vamos a empezar a implementar en el año 2020. Ya les dije que en el año 2020 la curva tenía que hacer así, ¿no? O sea, llegar al pico y bajar. Por eso es que el reto del Acuerdo de París y de Colombia ahorita es acelerar esa meta muy significativamente. O sea, realmente si no logramos esa aceleración estamos fuera del rango permitido. ¿Colombia cómo va? Pues Colombia tiene una política de cambio climático que en este momento es la más avanzada que hemos tenido en la historia. Sin embargo, le falta mucho. Entonces, yo diría tibia, porque sí, ha habido preocupación de este gobierno. Hoy la Corte Constitucional aprobó el Acuerdo de París, vamos a poder ser parte finalmente de ese acuerdo, antes no éramos parte, y eso pues es un avance significativo. Sin embargo, pues vamos quedados pensando que Ecopetrol va a ser una empresa que va a seguir existiendo por N años, vamos quedados pensando que vamos a seguir exportando carbón durante N años, vamos quedados no habiendo electrificado toda nuestra flota de transporte, vamos quedados aumentando la deforestación todos los años. Entonces en la vida real vamos quedados. Yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos, pero son insuficientes. Los gobiernos locales, algunos hacen esfuerzos, son insuficientes, y sobre todo la ciudadanía, es decir nosotros, la verdad es que hacemos esfuerzos muy insuficientes. Pero después hablemos de eso, porque ya me pasé del lado del Holoceno, el Acuerdo de París. Muy completa tu intervención. Pero entonces, ¿tú crees que el asunto es muy dependiente de quién esté gobernando? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la cosa no pinta muy bien. Y no sé en Colombia si, o sea, depende de quién esté en el gobierno de turno, se cumplan o no, o si es una Yo cosa... creo que depende de 2 cosas, y el ejemplo de Estados Unidos es buenísimo. Sí, depende amplísimamente de quién está gobernando. Si el presidente Obama no hubiera metido todo lo que le metió al cambio climático, no existiría el Acuerdo de París. Eso sí, no hay duda alguna. El presidente Obama se fue a recorrer el mundo a obligar a todos los países a los que les podía torcer el brazo, a decirles: usted firma esta vaina y lo va a hacer ya, lo va a hacer este diciembre. Si eso no hubiera sido así, el Acuerdo de París no existía. Donald Trump diciendo que se quiere, dice que salir no puede, pero dice que quiere. Bueno, una parte importantísima es quién gobierna. En Colombia también una parte importantísima es por quién votamos. La otra parte supremamente importante, y por eso digo el ejemplo de Estados Unidos es muy bueno, es qué es lo que pasa de abajo hacia arriba. La reacción a Donald Trump en Estados Unidos ha sido impresionante. La ciudadanía se ha unido, las empresas, los gobiernos subnacionales tienen unas iniciativas enormes diciendo, la más grande se llama We Are Still In, todavía estamos dentro, refiriéndose al Acuerdo de París. Y la acción climática se ha dinamizado muy significativamente en Estados Unidos gracias a que Donald Trump dijo que se iba a salir. Entonces yo creo que depende por un lado de quién está gobernando y por otro lado de que la amplia ciudadanía tome medidas urgentes, porque no sirve
de nada que el gobierno diga, a partir de mañana nuestra meta es el 100%, pero toda la gente siga consumiendo de la misma manera que consume en el día a día. Claro que eso que ha dicho es muy interesante, muy importante, pero debería mostrar los zapatos tipo cambio climático que trajo hoy. Se meten ahí, eso es como... Perdón, en este público tan ilustre y a mí se me olvidó quitarme las botas. Unos zapatos adaptados, resilientes. Pablo, la pregunta es para ti. Este tema de cambio climático tiene que ver muchísimo también con la educación de la gente, la educación de los gobernantes, de los políticos. Tú como editor de Medio Ambiente y Ciencia del Espectador, ¿has notado, o sea, qué retos has notado en enseñar este tema o comunicar este tema de cambio climático a la gente? Y si de pronto has notado patrones así medio raros que se ven en otras latitudes en donde este tema se volvió político. Entonces resulta que si tú eres de una vertiente política, tú aceptas el cambio climático, pero si eres de la otra, ya no. O no sé si eso todavía no ha pasado en Colombia y ojalá no pase. O sea, ¿qué has notado? Bueno, yo quiero contarles que el oficio del periodismo es más humilde de lo que la mayoría de gente cree. Mi trabajo creo que consiste, es como de un chef que tiene que, en realidad lo que tiene que hacer es papitas para el loro. Entonces, a mí me toca llamar a personas como Efraín en la academia, o en el gobierno como Isa cuando están allá, o Luisa en Naciones Unidas, ir a esas conferencias, sentarse al lado de ellos para que son los que conocen de todos estos temas, digamos, en profundidad y en el nivel de detalle que ustedes acaban de ver, desde el Holoceno hasta hoy. Escucharlos y luego tratar de traducir eso de alguna manera a través de un medio de comunicación, en mi caso pues un periódico, en unas piezas mucho más cortas, más digeribles, tratando de usar un lenguaje que digamos pueda ser asequible para una amplia gama de personas de la población, porque pues, las personas que leen un periódico pues están desde los que tienen PhD hasta personas que quizás apenas tienen unos niveles de educación más básicos. Entonces, transmitir todo esto que ustedes acaban de escuchar, pues se usan muchas herramientas, ¿no? Tratar de contar historias, tratar de identificar personajes que encarnan esos problemas, tratar de hacer entrevistas, bueno, todas las herramientas que tenemos los periodistas para hacer eso. Como se pueden imaginar, y creo que todos lo saben, y seguramente todos los que están aquí hoy con nosotros pues seguramente son muy críticos de los medios de comunicación colombianos, porque básicamente la agenda consiste en Maduro, Petro, Uribe, la parte de atrás de Kim Kardashian y algunos otros temas extra. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Esas son las cosas que se vuelven virales, que todo el mundo quiere tener, que consume. Entonces, estar dentro de un medio de comunicación masivo y tratar de abrir como un camino para estos temas es exigente. Quizás por eso se van a dar cuenta que la mayoría en Colombia, la televisión no tiene periodistas especializados en medio ambiente, entonces el cubrimiento que van a ver de estos temas en medios como televisión siempre va a ser superfluo y lleno de errores. En radio no conozco, salvo ahorita RCN con Yolanda Ruiz, que está tratando de hacer un periodismo más serio, tienen una periodista asignada, y esto es importante porque ustedes acaban de hacer una pequeña muestra de lo que, bueno, no sé cuántos años le ha tomado a Isabel llegar a este nivel de conocimiento, a Efraín, a Luisa. Entonces un periodista también tiene que prepararse y medio tener unas nociones básicas para poder transmitirlo. Eso exige tiempo y estabilidad laboral, entonces no existe en televisión, no existe en radio, y los van a encontrar en prensa. El Tiempo tiene una periodista, Semana tiene una revista que se llama Semana Sostenible, quizás El Colombiano en Medellín. Todo esto para decirles que es muy frágil la forma en que esto se aborda desde los medios de comunicación, y como es frágil en los medios de comunicación, por lo tanto es frágil en la ciudadanía, y si es frágil en la ciudadanía, es una ciudadanía que no exige, que no confronta, que no cambia su actitud, pues por lo tanto va a ser débil en la política, porque los políticos lo que hacen es estar oliendo a ver la gente que quiere y por dónde va para prometerles eso. Entonces, eso para explicarles cómo funciona este sistema desde mi lado. Y la pregunta que tú hacías, sí, creo que
creo que fue un mes, hubo un debate, ayer tuvimos el primer debate de candidatos, bueno, un debate de candidatos presidenciales, pero hace un mes realmente el primero fue de medio ambiente, lo organizó Los Andes, ¿no? la Universidad de los Andes, no vino Vargas Lleras. Tengo entendido que Marta Lucía Ramírez dijo que no podía venir y la vieron en una peluquería durante esas 2 horas. Pero no me Pero quisieron. era una peluquería ecológica, ¿sí? Una peluquería ecológica. Es increíble, pero bueno, eso ahí les voy dando señales del tema. Y no me quisieron mandar la foto de la señora en ese momento porque era la foto para poncharla. Y bueno, pero los que fueron fue muy interesante. En el auditorio estaba Manuel Rodríguez Becerra, pues el exministro de Medio Ambiente, un tipo muy reconocido en el sector, y también Julio Carrizosa, que lleva toda su vida luchando por estos mismos temas. Y ellos decían que hace 20 años, cuando ellos hicieron una organización que tienen que se llama el Foro Nacional Ambiental, estos temas eran totalmente ajenos en la campaña, pues que era impensable hacer un debate y que los candidatos llegaran con propuestas. Pues este año vimos una especie de milagro en ese sentido. Yo no sé, ayer me perdí el de ayer, pero no sé si tocaron algún tema. Pero Hubo sí, una pregunta. Una pregunta, bueno. Realmente es un fue avance. sobre energía. Pero bueno, es lo fundamental. Bueno, no, en Bueno, Colombia también. Educación, Sí. pero es Y un la avance. agricultura. Y agricultura, Es un avance. pero hubo un debate sobre eso. Los candidatos, yo los vi a todos con propuestas, entonces creo que ahí hay un avance. ¿Tú tienes estadísticas de cuánta gente lee en Colombia tus columnas sobre medio ambiente o...? Bueno, mis columnas no es que sean importantes, pero lo importante es que muchos medios de comunicación siguen. Más antes de empezar esta conversatoria, estábamos ahí hablando con Carlos y Vicky, me estaban contando de esta iniciativa del café, que cuando llegaron aquí a este mismo lugar no creían que iba a tener éxito. Hablar de ciencia un día como hoy a las 6 de la tarde, y sin embargo miren lo que está ocurriendo. Algo similar ocurre con los medios de comunicación, con los temas, y esos temas empezaron a pasar, digamos, de la última página a las primeras. Y contrario a la creencia de la mayoría de la gente, cuando uno hace una buena historia de medio ambiente, puede ser la historia más leída de ese día. Entonces, en la medida que los otros medios lo descubran, yo creo que eso va a aumentar. Entonces, lo que pedí hoy fue unas cifras, les voy a leer rápidamente le pedí a alguien del periódico que sacara las 10 historias de medio ambiente más leídas el año pasado. Les voy a leer los títulos, quizás si alguien encuentra un patrón, alce la mano. La más leída fue "Descubren otra isla de plástico en el Océano Pacífico". Está grandísima ahorita, ¿no? Está creciendo ya mierda. Pero, Es que ya son varias. Sí. varias, sí. ¿Por qué el mar puede secarse antes de la llegada de un huracán? Pues fue después cuando estaba anunciado el huracán de María. Y ¿cuál fue el que iba a entrar por Miami? Jaya. Y Irene, María y José. Tercera nota más leída: se abren 2.371 empleos para trabajar por el medio ambiente. ¿Dónde? Cuarta más leída: con estas imágenes la NASA demuestra que el cambio climático es real. Quinta: la mujer más verde del sur de Bogotá, que era una historia muy bonita de una mujer que vive en una casa del sur de Bogotá, no tiene casi recursos ni nada, y la señora empezó a leer noticias de esto y toda su casa usa las paredes con reciclaje, las botellas que usa, creó un sistema. Pues no de emisiones, pero sí de cambio a combustibles más limpios. Tenemos planes para descontaminación, tenemos uno que Peñalosa no se ha leído, que es que supuestamente queríamos tener un Transmilenio limpio. Pero yo no sé si es real, una cosa, un paréntesis. Esto me lo dijo una persona cercana a Peñalosa, pero no sé si es real. A él la palabra cambio climático le fastidia porque siente que es de Petro. Grave. Sí, tenemos hasta análisis de cómo debemos adaptarnos al cambio climático, pero Isabel les va a explicar qué es lo que hemos hecho. Para rimar del dicho al hecho hay mucho trecho.
No, yo la verdad no soy experta en Bogotá, entonces tampoco me voy aquí a dármelas de que sí, pero las noticias que he leído últimamente y de lo que uno se va enterando por el cubrimiento que hay, no tan necesariamente, no. O sea, que pasa una cosa con el cambio climático, yo creo que por eso, esa es otro de los síntomas del síndrome climático del que les había hablado, y es que intelectualmente es realmente fascinante porque para encontrar noticias del cambio climático uno no tiene que ir solo a las noticias del medio ambiente, sino a las noticias de economía, a las noticias de transporte, a las noticias de salud, a las noticias sobre minería, sobre mil otras cosas que no son el cambio climático. Entonces, leyendo otras noticias, supe, por ejemplo, que pasa lo siguiente, y es que en Bogotá las licitaciones para la compra de buses ponen habrían podido requerir unos estándares mucho más altos de emisiones de los buses, pero no lo hacen porque quizás el proveedor, pues, que queríamos favorecer no tiene esos buses. Pero más allá de eso, cosas como, por ejemplo, bueno, no se preocupen, nosotros les obligamos a poner filtros, pero los filtros que ponen en Bogotá, los filtros obligados de los buses en Bogotá funcionan solo hasta 40 kilómetros por hora. De ahí para arriba, olvídenlo. O por ejemplo, otra cosa así, como la licitación pedía, hace poco salió una noticia de esto, que una de las concejales de Bogotá estaba tratando de oponerse a la licitación para los nuevos buses de Transmilenio, que decía, bueno, queremos unos buses biarticulados, que sean el 70% de los nuevos buses que vamos a comprar que sean biarticulados, porque nos cabe más gente. Pues resulta que no existen en el mercado buses biarticulados eléctricos, o los que existen son tan por fuera del presupuesto, se vuelve imposible cumplir con la licitación para poder tener un transporte público electrificado. Yo todavía no he vivido al primer alcalde de Bogotá, incluso a los que aman la bicicleta y también a los que aman el cambio climático de forma explícita, o hablan de eso de forma explícita, que haya, por ejemplo, definido una meta de la total electrificación del transporte de la ciudad para un año específico. Digamos, es una meta obvia. Y gastarnos más plata en eso es obvio, porque no solamente vamos a respirar mejor, va a haber menos ruido, sino que vamos a reducir las emisiones. En Bogotá, otra cosa crítica, como Luisa bien decía, tenemos un plan de adaptación de la ciudad, pero pues la adaptación en Bogotá no necesariamente está avanzando muy rápidamente. Sería muy chévere oír a Efraín hablar de los páramos que surten el agua de Bogotá, porque sí, creo que un lugar común que la gente que incluso sabe del cambio climático, el otro día hablábamos de eso, siempre hay un miedo apocalíptico a que el páramo se está deteriorando muy significativamente con unas consecuencias gravísimas, y eso es así, digamos, hay un deterioro del ecosistema que ya es notable, hay un aumento de la temperatura promedio en los páramos que es notable. Todo eso está ocurriendo, pero hay mucha angustia sobre la provisión del agua para Bogotá. En Bogotá pasa una cosa, y es que pues nos viene toda el agua del páramo, y no necesariamente estamos muy bien preparados para evitar las inundaciones cuando tenemos lluvias extremas, y los escenarios para la zona andina de cambio climático en el futuro no necesariamente son de aumento radical de la temperatura, muchas veces son de aumento significativo de la precipitación extrema, como cuando nos pasó la Niña del 2010 y el 2011. Entonces, ese tipo de medidas, por ejemplo, yo creo que en Bogotá no estamos todavía pensando mucho, excepto cuando nos toca obligados, ¿no? Entonces obligados subir el varillón del río Bogotá para que no se bote otra vez y mate gente y mejor dicho, envenene a toda la gente que vive cerca del río Bogotá. Y ya con esta nota, con este termino, parte de los planes de expansión de la ciudad, de la administración actual, es llevar la ciudad hasta el borde del río Bogotá, por ejemplo. Es poblar partes de los humedales que están alrededor del río Tunjuelo, cosas de ese estilo, que lo que hacen es evitar que la ciudad tenga las esponjas que absorben el agua cuando nos llegan fenómenos extremos que pueden ser cada vez más frecuentes y más intensos. Pero sería chévere oírte. Sí, por favor, tú como hidrólogo, pues cuéntanos cómo. Yo creo que puedes lamentar el darme la palabra nuevamente. De manera resumida. Damos una sección de trivia al final, unos premios. Pero bien, yo quiero resaltar algo. Nosotros sí somos realmente buenos haciendo leyes, planes y muchas cosas.
Realmente en Bogotá el cambio climático sí ha permeado mucho a las instituciones, por lo menos en el papel. Bueno, yo no soy nadie para juzgar a las instituciones, hay entes que se encargan de eso, pero yo sí puedo decir que el conocimiento sobre esa problemática sí está apropiado por las instituciones. Y puedo decirles que, por ejemplo, la gestión del riesgo en Bogotá incluye cambio climático. Eso es bien interesante, porque gestionar riesgo es gestionar algo del momento, del instante. Ahora, hay muchas estrategias, yo no voy a discutirlo en este momento, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué es bueno, qué es malo, pero sí les puedo decir que eso se debe hacer, se está haciendo, y ustedes van a encontrar comités de gestión del riesgo hasta en las alcaldías locales, donde el tema se trata y donde ustedes van a encontrar personajes que tienen asiento en ese comité, desde las comunidades, la academia, en los sectores productivos, que se sientan a hablar de cómo debe ser la gestión del riesgo tomando en cuenta cambio climático. Es decir, que eso sí permea. Digamos, yo quisiera evitar los asuntos políticos. Bueno, no podemos hacer eso los humanos, tenemos que hacerlo, eso nos compete a todos. Y lo que les señalaban a ustedes de qué hace cada uno de ustedes es importante. Uno piensa que la política la hace Vargas Lleras, o que la hace Petro, o que la hace Peñalosa. ¿Y ustedes qué política hacen? ¿Sí? Es increíble preguntarle a la gente que si va a ir a votar y que la gente diga yo no voy porque es que el voto le roba. ¿Sí? Desde ahí podemos comenzar. Entonces, me quiero apartar de la política un poco y decirles que realmente estamos hablando de un sistema complejo, con múltiples enlaces, múltiples elementos, múltiples interacciones. Y si bien el cambio climático, el aumento del CO2, por ejemplo, es lo que más conocemos, hay otras cosas que también tienen que ver con el asunto, muchísimas otras. De hecho, hay algunas que ni siquiera conocemos. No sabemos cuáles son los enlaces de retroalimentación, porque es que el planeta no es tonto, o sea, el planeta no se va a dejar calentar y ya. Cuando él se vaya calentando y vaya a pasar por allá de los 17 grados, algo podrá pasar inesperado que la ciencia no conocía. Entonces aquí aparece el elemento de incertidumbre también, el elemento de, estamos hablando de predecir un sistema a 100 años, y ustedes han visto que el pronóstico del estado del tiempo, ¿hasta cuántos días se lo publican a ustedes en Google? 5, una semana. En Europa les va un poco mejor porque es otra forma de circulación, pero aquí los Andes revuelven todo, y entonces hasta 7 días hay algo ahí. 3 días es más o menos creíble, y hace unos años ni siquiera un día era creíble, y estamos hablando de pronosticar a 100, a 200. Entonces no es que no lo debamos hacer, es que debemos tener en mente la complejidad de todas estas cosas. A veces olvidamos los elementos fundamentales. La principal fuente de agua que tenemos nosotros está ahí arriba, que es la atmósfera. Estamos benditos con eso. Estamos en el sector que más agua produce. Cuando en Europa, en un país de estos con los que soñamos viajar, ir, hacer turismo, la foto del selfie, cuando llueve 1000 milímetros, la gente dice, estoy en un país saturado de agua. Por Dios, aquí caen 16.000 en el Chocó, pero también caen 600 en la Guajira. Entonces fíjense que otra vez aparece esa palabrita de la variabilidad, que tiene expresión en el tiempo y en el espacio. Porque acá en Bogotá en los abriles cae mucha, pero en los eneros nos hace falta. Lo mismo sucede en otras regiones, y por ejemplo en los llanos orientales llueve mucho a mitad de año, y comienzo y final son de poca agua. Entonces fíjense toda la complejidad que les juro que yo les puedo hablar toda la noche de esto. No nos cae ninguna duda. Y puedo continuar mañana. Pero a veces se nos olvidan esas cosas fundamentales, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar, porque las soluciones no son sencillas. Nosotros no podemos esperar que un alcalde lo haga todo. Un alcalde no es Superman, primero no lo es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, que es que la atmósfera está llena de material particulado. ¿Ustedes saben qué pasaría si quitamos el material particulado de la atmósfera? Nos calentamos más. Ah, pero parece chévere que la atmósfera sea limpia. Sí, pero nos calentamos más. Y es un hecho demostrado.
cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, ¿cuántos días no hubo aviones en el espacio aéreo de Estados Unidos? ¿Alguien lo recuerda? Ustedes se ven las películas y después uno no puede hablar con ustedes de la película. 4 días. 4 días no hubo aviones. 4 días los aviones no dejaron estelas y material particulado en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Durante esos 4 días la temperatura promedio de cada uno de esos 4 días subió 4 grados. Ahí están tus esfuerzos para mantenernos en la meta, ¿sí? Porque el tema es realmente complejo. Este tema necesita mucha ciencia, pero además no solo de ciencia, o sea, no es unos loquitos por allá estudiando porque se necesitan 50 ecuaciones y un montón de cosas. También se necesita una comunidad prevenida de la variabilidad climática y del cambio climático. Y ese es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que los seres humanos en este planeta se conviertan en una comunidad prevenida sobre la variabilidad climática y sobre el cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos que entender qué es eso. Con la cartilla de Coquito, de Nacho Ley, con la que sea, pero todos tenemos que estar pendientes de eso. Y todos tenemos que poner nuestros esfuerzos hacia allá. Tenemos básicamente que mirar si nuestras políticas de consumo como seres humanos son las adecuadas para seguir en este problema. Es decir, después de entenderlo, tenemos que preguntarnos, ¿y qué hago yo? Y ahí viene la pregunta que les quería hacer al que quiera responder. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos, y no el gobierno ni Ecopetrol, sino nosotros, para de pronto reducir nuestra huella de carbono cada día? Yo puedo intentar. Voy a empezar por la más política. Yo voy a empezar por la más política porque creo que lo típico que uno siempre lee en internet es tome menos carro, monte menos en avión, pero la que hemos estado resaltando todos, inclusive a Efraín, que le gusta tampoco la política, es que lo que tenemos que hacer es convertir esto en un tema de la agenda pública en nuestro país urgentemente, y eso solo depende de nosotros. Tenemos que demandar esto, leer esto, demandarlo a los medios de comunicación, que cuando usted es un tuitero, pues empieza a poner esto en su Twitter, que usted le va a hacer una pregunta al candidato tal, va a través en el debate tal, va a mandar las preguntas, pregúntele esto. Yo, pecadora, no sé quién es mi alcalde local de mi localidad, Chapinero, pero debería, para verle sí qué están haciendo al respecto. Y de mi alcalde local hasta el presidente, creo que involucrarse políticamente por un tema así es absolutamente crítico como ciudadano. Esa es la cuña política. La menos política es una que es la menos popular, y con eso la dejo a Luisa seguir, pero en esa soy menos pecadora, y es realmente cambiar la dieta. En Colombia la principal fuente de emisiones es la deforestación, y la segunda la agricultura, por culpa de la agricultura pecuaria. ¿Para qué? Porque tenemos muchas vacas, muchas más de las que necesitamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere comer carne. A propósito, acá hay unas hamburguesas buenísimas de quinoa, espero. Es una cosa sencilla que se puede hacer en el día a día. Hay muchas otras que seguro Luisa nos va a hacer una lista súper comprensiva de las otras que se pueden hacer. Pero vean, antes de que Luisa les hable, ¿se acuerdan de la hojita de papel? Las emisiones globales, ¿cierto? En el 2020 tienen que hacer pico, declinar, de pasar en 10 años de esta proporción a esta, Las emisiones globales tienen que hacer eso, las suyas como persona también. Entonces lo primero que hay que hacer es medir usted cuánto emite. Lo segundo es tener un plan para que eso que usted emite hoy, que es esto, tiene que convertir en 10 años en esto, en 10 años en esto, en 10 años. Esa es su cifra, si le gusta ahí la matemática. Luisa. No, yo cuando me preguntan eso, yo lo resumo en consuma menos. Consuma menos. ¿Tú qué opinas de la soya y del comer, volverse vegetariano y depender de...? Gracias por tu pregunta. Sí. En Colombia,
lo que Isabel les acaba de decir, que no les olvide. Deforestación, principal causa es la expansión de la frontera agrícola. ¿Para qué? Para meter más vacas. Pero en otras zonas del planeta, como en el Amazonas, la perturbación del ecosistema es aún mayor y la deforestación es aún más severa por cultivo de soya para alimentar las vacas. Y el hermano, sí. Entonces yo soy carnolacto vegetariana facultativa y lo que hago es que intento reducir el consumo de carne roja, intento reducir el consumo de soya, pero mi clave para todo el mundo es consuma menos todo. Si usted no necesita una camiseta, no la compre. Si usted no necesita irse por un lado, no lo haga. Si usted no necesita cambiar el sofá de su casa, no lo haga. O sea, consuma menos de todo y deje de preguntar y ya, simplemente viva la vida más sencilla. Vivamos la vida, menos le estamos demandando a este planeta tan increíble que tanto nos da y no sé por qué le estamos escarbando de otro lado. Completamente de acuerdo. Consumir menos. Creo que ya la última pregunta, hagamos un ejercicio. Imaginemos que ustedes todos son contratados por el nuevo presidente que se posesiona en agosto y como consejeros para el cambio climático. Entonces, ¿qué consejo les daría a ese presidente o presidenta? No, presidente. Pues, sí, claro. Presidente o presidente. ¿Qué consejo le darían en este tema? Y lo primero que tiene que hacer es eso. O por lo menos lo único que por lo menos que haga es que empiece por ahí. Mientras él termina ya todos se mueren. A veces hay que salir corriendo, ¿no? A veces uno está debajo del puente y se le acerca a ese personaje que uno siempre tuvo en su mente como el estereotipo del atracador Jack Destripador, y uno quisiera salir corriendo. A veces salir corriendo no es la solución, porque de pronto el tipo solo era así de apariencia y se encuentra uno el verdadero atracador por el callejón donde salió a correr. Entonces yo creo que lo primero que él tiene que hacer es asumir el tema de variabilidad hidrológica y climática y cambio climático como un elemento fundamental de su programa de gobierno. Para asumirlo tiene que pensar, entonces no debe salir a correr y a decir, porque es que este es un problema de muchas aristas, Miren, nuestro objetivo es sacar a muchos colombianos de la pobreza, ese es un objetivo legítimo. Para sacarlo de la pobreza, nosotros vamos a necesitar intensificar algunos elementos de nuestros sistemas productivos e inevitablemente vamos a terminar en contribuciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos en la pobreza? ¿Sí? Entonces, yo lo invitaría a no salir corriendo y sentémonos a pensar, rodéese. Este país está lleno de gente talentosa, de gente con iniciativa, con conocimiento, y estoy seguro que de alguna forma vamos a poder obtener una estrategia que sea la que nos lleve a un desarrollo adecuado para todos, porque no podemos tener a nuestros costeños, no podemos tener a nuestro Pacífico, no podemos tener a nuestra Amazonía y Orinoquía en la pobreza. Yo quiero ver un campesino que sea como el campesino holandés. Yo sí lo quiero tener así. O sea, no es solo, estoy de acuerdo que tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, porque con los patrones de consumo que tenemos vamos a tener muchas dificultades para sacar a los que tenemos que sacar de la pobreza. Por eso en realidad, digamos, es que estos acuerdos no arrancaron de una, porque es que también es un poco injusto que países se hayan desarrollado y en el momento en el que nosotros llegamos a descubrir qué es la industrialización, nos van a decir no emita. ¿Sí? Y ahí puede haber muchas discusiones si sobre lo que firmamos fue bueno o no, porque es que yo no emití todo eso. ¿Y cómo saco yo a mis pobres?
¿sí? ¿Van a venir los holandeses y los europeos realmente a asumir su deuda con los demás países que explotaron? Bueno, sí, es un tema de múltiples aristas. Mi sugerencia para ese líder es: asúmalo en su agenda, pero piénselo en este momento. No sé cómo lo va a hacer, usted tiene aquí una academia, tiene unos sectores productivos, porque es que esto tampoco es de una sola persona, esto es de múltiples actores, y debemos conocer qué soluciones puede plantear, desde el primer campesino hasta el magnánimo industrial con el apellido X que haya en nuestro país, hasta con el científico citado 10 millones de veces en el índice de Google. Pero eso es lo que yo le reflejaría, porque la cosa no es de una sola arista, tiene múltiples, y además es un problema que puede evolucionar, que puede cambiar, y nosotros tenemos que plantear soluciones adaptativas y no una cosa rígida como si fuera un balazo al espacio y ya. Tenemos que ser muy flexibles ante las cosas que puedan pasar. Yo creo que si nos quedamos esperando a sacar a los colombianos de la pobreza a punta de combustibles fósiles como Ecopetrol y las carboneras, lo que vamos a hacer es ser más pobres durante más tiempo. Entonces el argumento de que los holandeses y los daneses y los gringos ya emitieron y nosotros pobrecitos no tuvimos tiempo, pues es cierto, pero si ellos van a venir a darnos la plata por lo que se consumieron, no. Y la conclusión entonces es sentarnos a llorar y decir: entonces vamos a emitir más para poder salir de pobres, cómprenos el carbón. Pues no, porque ese carbón que nos van a comprar y que van a quemar, lo único que va a hacer es devolverse en impactos que nos van a empobrecer mucho más, y la plata que nos hubiéramos gastado en desarrollarnos nos las vamos a estar gastando en reconstruir y reconstruir constantemente. Entonces la meta de salir de la pobreza es supremamente legítima, pero la única forma de lograrla es pensando en cómo va a ser la economía del futuro y posicionarnos como un país líder de esa economía, no la economía del pasado. Entonces, para eso yo le propondría al presidente, qué lástima que tenga que decirle a él, pero bueno, el presidente y no la presidente, al presidente, que será hombre, le diría, primero, usted tiene que obligar a su equipo que esté diseñando el Plan Nacional de Desarrollo que todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo, todas las metas las piense en función de reducir las emisiones de lo que vaya a hacer con esa meta y lograrlo de forma adaptada. En este momento, para que nosotros nos podamos desarrollar o ser prósperos y hacerlo de forma limpia, necesitamos, por un lado, que toda la infraestructura que construyamos sea adaptada. Nos va a costar más ahorita, seguro nos va a costar más hacer una carretera más alta, nos va a costar más hacer una escuela en pilotes, nos va a costar más construir un puente más alto, pero no lo vamos a tener que reconstruir 4 veces en los próximos 15 años. Entonces, lo primero, toda la infraestructura tiene que ser adaptada. Las emisiones que más crecen en Colombia, no las que más aportan en absoluto, las que más crecen son las del transporte. Nuestra economía depende muy grandemente de cómo podemos transportar todos los bienes y servicios en el país. Somos un país de montañas con un transporte que nos cuesta mucho, que va por carretera y que emite mucho, y no tenemos tren, y hacerlo es muy costoso, y las vías fluviales pues son difíciles de habilitar y con unos impactos ambientales muy poderosos. Entonces yo le diría, no solamente tiene que hacer ya la infraestructura adaptada, usted ya tiene que tener el plan de la descarbonización del transporte, ya. Tiene que pensar en incluir el cambio climático como una materia obligatoria en los currículos escolares, en todos, de la universidad y del colegio, todos los colegios, en todas las universidades, tiene que ser obligatorio. Tiene que resolver el problema agrícola, ese es el principal problema actual ya hoy. Entonces yo la verdad es que esa bola de plata nadie la tiene, creo que es un problema complejísimo, decir cómo llegamos a la deforestación cero. Si yo tuviera esa respuesta, ya sería presidente de Colombia. No la tengo, pero sí es muy importante, yo creería, generar un incentivo significativo a emprendimientos sostenibles en las zonas de frontera donde los motores de la deforestación son más graves. Y eso coincide en este momento con las zonas de posconflicto. El gobierno actual tiene como algunas apuestas ahí,
pero yo sería 1000 veces más agresiva en generar incentivos al emprendimiento productivo sostenible en esas zonas. Me llevaría además a las universidades públicas mucho más robustamente a esos lugares de Colombia. Entonces eso con el sector agropecuario. Y el sector energético, que en el fondo pues es el combustible de todo el resto de los sectores, del sector industrial, del sector servicios, en fin, de todos los sectores dependen de tener energía, pues le diría, usted tiene que tener un plan para sus 4 años de cómo va a empezar a implementar la transición ya a la completa descarbonización de nuestro sistema energético, y no solamente el sistema energético de la energía eléctrica, que en Colombia nos tenemos el cuento ahí de que somos súper limpios porque tenemos muchas hidroeléctricas. Las hidroeléctricas no son tan limpias, pero además pues tenemos que ser 100% limpios, no tenemos que ser 60 o 40 o 30. Entonces, ¿cuál va a ser su plan para descarbonizar 100% la matriz de generación de energía? Hagámoslo. Y el segundo es cómo descarbonizar la matriz de energía primaria, que es el combustible para el transporte y para la industria de la que depende muchas partes de nuestra economía. La construcción, por ejemplo, depende muy significativamente de la industria del cemento y del acero, que tienen unas emisiones grandísimas y que lo que hacen es quemar combustible fósil para poder producir esos productos que luego llegan a la industria de la construcción, etc. Entonces, ese sería como, creo que mi plan inicial. Inicial. Un poco ambicioso. Luego les cuento el resto. Yo creo que entre Isabel y Efraín serían capaces de hacer renunciar al próximo presidente con esa lista de tareas. Queda la vicepresidenta, entonces. Sí. No, yo creo, hay una cosa que yo le agradezco a este oficio de periodista, y es que a lo largo del día a día del trabajo, de tener que estar interactuando con muchas personas de distintos ámbitos, es que uno puede ver un poquito la trasescena del poder y cómo se manejan ciertas cosas. Y lo que a mí este oficio me ha enseñado es que la gran mayoría de las veces estamos gobernados por gente incapaz, por lagartos, porque hay gente especialista en ir a buscar esos trabajos y a convencer al otro de que él es el que sabe. Y la gente que sí sabe, que se ha preparado, que ha estudiado, como Efraín, como Isabel, difícilmente llegan a cargos importantes. Luisa y Carlos. En Colombia casi nunca llegan al poder, casi nunca tienen la posibilidad de tomar decisiones, y entonces ahí se ve reflejada gran parte de nuestra torpeza en muchas de las decisiones. A mí me gustaría pensar que un presidente, decirle por favor, por una vez, haga la excepción en la historia de Colombia, y no sé, un presidente quizás tiene que nombrar que 100 personas. Yo creo más. No estoy seguro, o sea, son los ministros y que sean y que la información que él ha generado sirvan para tomar las decisiones. Y eso hoy en el país no está pasando mucho más allá del papel. Nosotros somos un tanque de pensamiento muy bueno y tenemos políticas muy buenas, hacemos unos informes y unas comunicaciones a la Cumbre de Cambio Climático espectaculares, pero traducir eso en las decisiones depende de esa cosa abstracta que llaman voluntad política. Entonces yo a ese presidente le diría, vea, ahí está la información, úsela y ponga que esa conexión, conocimiento, toma de decisiones sea más cercana. Por ejemplo, una cosa inmediata que haría, si el Congreso no me deja modificar ligeramente los consejos directivos de las autoridades ambientales para meterle una persona de la academia, que no entiendo por qué ese consejo directivo no tiene a nadie de la academia ahí sentado. Entonces, señor presidente, usted tiene un representante en todos los consejos directivos de todas las corporaciones autónomas. Haga que su representante sea el mejor profesor de la universidad regional en gestión de recursos naturales. Póngalo ahí, siéntelo ahí, que las decisiones ambientales pasen por ese nivel del conocimiento. Y la ñapa, entonces para que Pablo sepa, entonces yo estudié esas cosas y después ¿qué hice? Yo dije, pucha, entonces todo este conocimiento y allá está tomando la decisión un abogado, está tomando la decisión un economista. Entonces yo dije, no, conmigo no fue. Entonces yo hice la especialización en Derecho y después hice la maestría en Política para ver si
si hacemos esa conexión, o sea, si no la hacen, pues empiece por usted, intente hacer la conexión. Bueno, eso le diría necesito pedir disculpas, necesito que me ayuden. Por favor, todos juntos vamos a aplaudir por todos los estudios. Yo quería cerrar un poco con lo siguiente. Tú apuntaste un punto muy interesante. Sí, el asunto no es sacar a la gente de la pobreza con los medios tradicionales de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos aumentar nuestros niveles de innovación en Colombia, en todos los sectores. Nosotros tenemos que innovar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra producción, en nuestra forma de toma de decisiones, en muchos ámbitos. Y para lograrlo hay algo que todavía tenemos por hacer, y es elevar los niveles de educación de nuestra sociedad, ¿sí? Digamos, en muchas de las ciudades ya tenemos una cobertura bastante buena, espero no equivocarme en eso. Por ejemplo, acá en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades, y también sé que lo hemos logrado mucho en lo rural, para educación primaria y secundaria, pero ¿qué hay de la universidad? ¿Sí? Ahora, cuando nos decimos educación, también tenemos que tener, nosotros todos como sociedad, tenemos que entender algo. No todos tenemos que ser universitarios, no todos tenemos que ser ingenieros, abogados, médicos. Hay muchas otras escalas de educación que los colombianos estamos desaprovechando. Nuestra educación tecnológica en Colombia es algo que se mira con menosprecio, mientras en Alemania, Rusia, Francia, la persona que accede a la educación tecnológica en muchos casos puede estar ganando más que un ingeniero, ¿sí? Entonces yo creo que hay otro esfuerzo que tenemos que hacer, porque si nosotros no elevamos el nivel de educación de nuestra sociedad, pues los procesos de innovación se van a dar con mayor dificultad y tendremos menos chance de lograr lo que logramos, lo que nos proponemos lograr. Bueno, entonces yo quisiera que por favor le demos un fuerte aplauso. Me pareció excelente, hemos aprendido, pues yo por lo menos he aprendido muchas cosas con ustedes. Y entonces ahorita seguimos con la sección de trivia, en donde vamos a premiar sus conocimientos sobre este tema, cambio climático. Vamos a hacer 4 preguntas. Yo puedo empezar, pero si a ustedes se les ocurre alguna pregunta, bien puedan. Y por favor ustedes me ayudan a identificar la primera persona que vean, que levante la mano. Entonces se mira y si contesta bien, pues se le da un premio. Entonces, primera pregunta. Mencione cuatro fuentes de energía limpias, o sea que no produzcan CO2. Está la eólica, la solar, la mareomotriz y la térmica. O sea, hay una térmica que es con el calor de los volcanes. Muy bien, un aplauso. ¿Alguna tiene una pregunta? ¿No? Bueno, si se les ocurre, me dicen. Esta pregunta, pues siguiente pregunta. Más o menos, ¿qué porcentaje de la energía producida en Colombia viene de hidroeléctricas? Detrás. ¿Cuánto? 60, ¿sí? ¿Usted qué iba a decir? 70. Sí, 70 más o menos. Bien, un premio para acá. A ver, miren la siguiente pregunta. ¿Ustedes recuerdan un episodio de fuerte lluvia con granizo que puso a flotar carros en la 26? Solo una camioneta Mazda fue capaz de salir de ese... ¿La recuerdan?
Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo atribuirle ese evento concreto al cambio climático? Las posibles respuestas son sí, no, es difícil. Allá atrás. ¿Quién más? Es difícil. Muy bien. Y falta una, ¿no? ¿Alguien quiere hacer la pregunta? Bueno, otra, la última. La última y nos vamos. Mencione 3 acciones puntuales que podrían disminuir la emisión de gases invernadero en Colombia. ¿Cómo? Comer vegano un día a la semana si uno está en un radical por vegetariano. No tener más hijos. Muy bien. Uno puede comer vegano un día y al otro día comerse 3 hamburguesas. Ay, vea, antes de todo esto, haciendo una conexión y pues nada, todo bien, Pablo. De todos nosotros, probablemente el que más impacto tiene sobre la ciudadanía entre nosotros 4 es Pablo, porque es el que ustedes pueden leer. Ustedes llegan y lo googlean y la labor que la comunicación logra hacer para que la ciencia se transforme en toma de decisiones es impresionante. Isabel y yo podemos tener las reuniones que nos dé la gana con los presidentes y las vicepresidentas. Efraín pasarán por él unos 200 estudiantes, qué sé yo, al año, pero Pablo como periodista y el haber asumido con responsabilidad esa labor de hablar de estos temas en un lenguaje que la gente entienda es el que más impacto está teniendo. Y ustedes todos tienen ese poder. Todos tienen el poder de traducir, de aprender más y de hacer que lo que aprenden se convierta en hechos, que no se quede en un dato muy interesante. Ay, qué tan interesante, 450 partes por millón en el Mauna Loa. No, eso tiene que detonar una acción. Y bueno, ya. Por último, quisiera agradecer a todos los organizadores, los voluntarios que tienen las camisetas, a Aldea por permitirnos usar este sitio sin cobrarnos. Y si nos quieren apoyar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver todos los videos. Si quieren una camiseta espectacular o calcomanías de científicos y científicas famosos o mugs, allí a la entrada pueden comprar y apoyarnos si nos quieren ayudar. Entonces, muchas gracias por asistir, nos vemos en un mes con otro tema. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.